Vamos a comenzar en esta noche. Bueno, comenzamos. Abrí tu Biblia, vamos a ver hoy Apocalipsis 7, ¿sí? Recordamos, estamos nuevamente en la parte 4, el plan de batalla de Jesús, que decíamos la serie de juicios. Hoy vamos a ver esta partecita acá, que es la primera explicación angelical. ¿Recuerdan qué eran las explicaciones angelicales? Ayudo. Gracias. Paréntesis, que abarcan los 3 años y medio, ¿sí? Hoy vamos a estudiar el primer paréntesis acerca de la protección de Dios en la gran tribulación que vamos a atravesar. ¿Cómo va a ser la protección de Dios en esos tiempos? Gracias, chicos. Eso, déjale acá capaz. Hoy cambiamos. Hoy cambiamos porque yo voy a hacer un dibujito hoy. Igual dejarle al costadito, entonces después lo traemos y así no tapa la pantalla. Igual traerle... bueno. Claro. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, decíamos, hoy vamos a ver el primer paréntesis y vamos a ver hasta el 4.º sello. Muy bien, ahora me toca a mí. Hoy arranco yo. En la clase pasada agarré el micrófono y... Soltá perdón. Te perdono. Bueno, nosotros mandamos al grupo Apocalipsis una imagen. Es un pequeño cuadrito que sirve para esclarecer más esto anterior que teníamos, que son las secciones cronológicas y explicaciones angelicales. Quizás no se logre ver bien en la pantalla, pero para que entendamos un poquito. La clase pasada vimos 6 sellos, ¿sí? Dios dejando que el anticristo avance. Recordamos esto, que los sellos, de alguna manera, es la oportunidad para que el anticristo lleve adelante su plan, ¿sí? Pero algo que es interesante y que por ahí nos riamos un poco, porque cuando Satanás piensa que está avanzando, Dios lo está esperando para emboscarlo. Siempre es así. Y vamos a ver a lo largo de todo el plan de batalla de Jesús que cuanto el infierno más piensa que avanza y cuanto la humanidad más piensa que el infierno avanza, en realidad más está retrocediendo porque Dios está avanzando. Entonces vamos a ver esta dinámica. Y Apocalipsis 6 tiene que ver con estos 6 sellos, ¿sí? Después de estos 6 sellos, recordamos que las explicaciones angelicales son como esa pastillita para la presión de Juan, ¿sí? Porque Juan estaba teniendo esta visión y verdaderamente habrá sido impactante para él ver todas estas dinámicas. Entonces, las explicaciones angelicales son como esa posibilidad que el ángel le da de esclarecer de alguna manera algunas cositas, algunos detalles de lo que está pasando, lo que Juan está viendo, ¿sí? Así que 6 sellos, Apocalipsis 6... Protección angelical, explicación angelical que tiene que ver con la protección que vamos a ver ahora. Cuando termina Juan de ver esta explicación angelical, viene el 7.º sello y las 6 trompetas. Recordamos que el 7.º sello, la 7.ª trompeta habilitan siempre lo que va a venir después. Es decir, 7.º sello que habilita las trompetas, la 7.ª trompeta que habilita las copas. Entonces vamos a ver la clase que viene. Esta clase, perdón, estoy un poco mareado. El 7.º sello que habilita las 6 trompetas. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasa con los sellos a lo que pasa con las trompetas? Y es que los sellos no solamente era la posibilidad de permitirle al anticristo avanzar, sino que de alguna manera tenía que ver con el juicio de parte de Dios hacia la humanidad, es decir, oportunidad para el ser humano de arrepentimiento. Pero en las trompetas vamos a ver la dinámica de Dios empezando a destruir y atacar el sistema del anticristo. ¿Se entiende? Porque vamos a ver muchas dinámicas que quizás en algún punto se asemejan a los sellos, pero tenemos que entender de que son juicios o dinámicas que tienen un destino. Los primeros 7 para que la humanidad entienda de que el tiempo se está acabando y que es necesario el arrepentimiento. La segunda serie de juicios que tiene que ver con las trompetas tiene que ver con destruir el sistema del anticristo, el poder del anticristo.
Y las copas, que eso es a partir de la séptima trompeta en adelante, arrebatamiento, milenio, eternidad, etcétera, tiene que ver con empezar a limpiar y empezar a purificar la tierra. Entonces, hoy vamos a ver esta explicación angelical de protección y el séptimo sello que habilitan las 6 trompetas. Y después, la próxima clase, vamos a ver las otras explicaciones. Así que, y decirles que todo esto que pasa hasta acá, hasta las 7 copas, hasta la séptima trompeta, en realidad toda esta parte acá, tiene que ver con estos 3 años y medio, gran tribulación, que es el tiempo en el que el anticristo toma autoridad, toma control, y ahí empieza el proceso de desintegración, de alguna manera, de este sistema. Y como decía Mati, los sellos sacuden al mundo. Ahora las trompetas van a sacudir al imperio del anticristo. Este es el famoso arrebatamiento, y donde empezamos a venir con nosotros junto con Jesús, y Él va derramando las copas de la ira. Las copas es para destrucción final. Los sellos y las trompetas le está dando tiempo para arrepentirse. Pero si hasta la séptima trompeta, que es cuando ven a Jesús volver en el cielo, no te arrepentiste, Él ya va derramando las copas de la ira para destruir y para en esta etapa empezar a ayúdame, el milenio, gracias, a restaurar todo. Bueno, vamos a empezar. Apocalipsis 7, abrí tu Biblia. ¿Se acuerdan que la clase pasada, si estás en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 6 terminamos con algo muy interesante, con una pregunta que dice, capítulo 6, versículo 17, dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Apocalipsis 7 es la respuesta a esa pregunta: ¿quién podrá sobrevivir? O quién podrá mantenerse en pie, es otra de las formas en la que aparece. Y vamos a ver ahora la explicación angelical, que tiene que ver con la protección. ¿La protección de qué? De la iglesia, ¿sí? Porque en medio de todas dinámicas, estas dinámicas que van a ser caóticas, los sellos y diferentes dinámicas que van a ir pasando van a afectarnos a nosotros, ¿sí? Sería quizás insultar a los misioneros que están siendo perseguidos hoy, decir que la iglesia no atraviesa tribulación, porque ellos ya están en la tribulación. Entonces, entender de que la tribulación para la iglesia es necesaria. Después vamos a entender por qué es necesaria la tribulación y los procesos difíciles. Pero entender que aún en medio de las dinámicas difíciles, en medio de la persecución, en medio de un sistema que va a perseguir ferozmente a la iglesia y al pueblo de Israel, hay protección, ¿sí? Yo quiero sumar algo a lo que vos dijiste. Mati dice, aún en medio de... Les leo rápido lo que dice Salmos 91, 15, dice: cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Dios no nos promete sacarnos de las dificultades. Él a lo largo de la historia está en medio nuestro, trayendo fortaleza, sí, dirección y protección, pero la iglesia debe atravesar este proceso. Por eso Jesús dice, en este mundo lo van a enfrentar aflicciones, van a enfrentar tribulaciones, pero confíen porque yo ya... Por eso la respuesta... Perdón. Y otro versículo que suma a esto que me acordé ahora, es que ese mismo es uno que se usa mucho de la cuestión de que dice, Padre, no te pido que lo quites de este mundo, sino que lo guardes del maligno. Eso es una explicación fundamental en cuanto a los últimos tiempos, de que la iglesia no será quitada, sino que será guardada en medio de la dificultad. Por eso es que en este mundo van a tener aflicciones, gran tribulación, pero confíen, yo vencí al mundo. Cristo viniendo de las nubes y destruyendo. Él ya venció al mundo, ya está escrito. Entonces, esa es nuestra esperanza como iglesia, que nos lleva a entender a nosotros como hijos de Dios que la tribulación, que la persecución, que el martirio no es el punto final, sino simplemente es el pase de la frontera, por así decirlo,
de lo que estamos viviendo terrenalmente a cuerpos glorificados con el Señor. Así que esto es tremendo. Y antes de adentrarnos, entonces, solo para que lo tengan en cuenta, dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta del capítulo 7 se puede dividir en dos partes. Primeramente vamos a ver un remanente de judíos, han nombrado los 144.000 sellados, y después vamos a ver incontables gentiles de toda lengua, tribu, lengua y nación. ¿Sí? En resumen, la iglesia. Bueno, vamos a leer y vamos a meternos de lleno en la explicación angelical del capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a ir hasta el 8, dice. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Y gritó a los 4 ángeles que habían recibido el poder para dañar la tierra: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Pausa ahí. ¿Se dieron cuenta de que nos vendieron la idea de que Apocalipsis es la marca de la bestia y en realidad es un plagio del sello de Dios? Primeramente somos sellados por Dios y Satanás, como buen imitador y falsificador, dice: ah, sí, vos lo vas a andar sellando, yo también tengo una marca. Entonces, no nos compremos la idea de que el original de todo eso era Satanás. No. Satanás es un imitador por excelencia. Hay algo que me acordaba recién, y es que el domingo justamente la pastora habló sobre la historia de Esther, ¿sí? Y hay algo interesante en esta cuestión del sello y por qué se utiliza mucho esta comparación y por qué Juan lo usa. Porque en ese tiempo los reyes tenían un sello, ¿sí? Ese sello lo tenía solamente él, y ese sello era la marca que él declaraba algo. Sin embargo, cuando había algún decreto que el rey establecía y que era sellado por el rey, no se podía romper ese decreto. Por eso es que pasó en la historia de Esther, de que el rey firmó ese decreto, lo selló, y después no se podía echar atrás respecto a esta cuestión de que iban a matar a todos los judíos y perseguirlos. Lo mismo pasa del Señor con nosotros. Ese rey nos sella y somos de él para siempre. Vamos a mantenernos firmes en medio de las circunstancias. Vamos a leer Ezequiel 9:4, les leo, dice así: y dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que cometieron en la ciudad. Luego oí decir al Señor a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátelos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Después, Cantares 8:4 es otro lugar en donde podemos encontrar esta cuestión del sello. Y lo interesante de este sello es que, vamos a ver en las dinámicas, voy haciendo un adelanto, pero quienes están sellados por el Espíritu, va a pasar como en los tiempos del Éxodo, ¿sí? Cuando venían las plagas, a quienes estaban sellados, es decir, quienes estaban marcados con la sangre de los corderos que habían matado, esos no eran tocados por el ángel de la muerte, por ejemplo. Entonces, la misma escena se establece acá. Y en Cantares 8:6, puse mal, 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y tus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, como la llama más intensa. Que nuestra oración sea en este tiempo: Señor, sella mi corazón, sella mi vida, sella mi mente, que sea tu presencia la que deje esa marca que no se puede quitar. Que en este tiempo, aun cuando todavía no estamos en la gran tribulación y viviendo esas dinámicas, que nuestra vida empiece a vivir esta realidad de ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Y algo clave que vamos a ver ahora a continuación es este paralelo entre el Éxodo y Apocalipsis. No podemos decir que creemos que las plagas de Egipto fueron reales, pero decir que Apocalipsis es todo simbólico. O creemos que todo es simbólico o creemos que todo es literal. Y algo clave de entender la dinámica de Éxodo para entender Apocalipsis es entender que es una sombra profética. Así como Él lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el futuro. Y les leo lo que dice Éxodo 12:13, dice:
pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Vemos en todo el Éxodo cómo Dios estaba mandando plagas, ¿sí?, para sacudir al imperio del faraón, pero estas plagas no alcanzaban al pueblo santo de Dios. De la misma manera va a pasar cuando se empiece a alargar todas estas plagas y estas dinámicas. Entonces, no son simples historias de la escuela bíblica, es una señal de cómo Dios actuó en el pasado, va a actuar en el presente. Por eso Eclesiastés dice, todo lo que pasó en el pasado va a volver a pasar, no hay nada nuevo. Dios hace que la historia se repita una y otra vez. Por eso es que si entendemos lo que pasó en el Éxodo, si leemos la historia, ahora cuando te aseguro que vas a empezar a leer la Biblia y ya la vas a mirar con otros lentes. Va a ser imposible no comprender esta conexión que hay. Y vas a empezar a ver que tanto Éxodo, esta historia, como lo que dice en Mateo capítulo 24, Mateo 25, son resúmenes de Apocalipsis. O sea, si entendiste lo que dice Mateo 24, 25, esta historia del Éxodo, estás entendiendo en una gran totalidad lo que Apocalipsis está escrito. O sea, lo hemos entendido todo el tiempo y no nos hemos dado cuenta la conexión que hay en esto. Y obviamente, como decía Ailén, así como Dios tiene su sello, Satanás tiene su marca. Y después vamos a ver cómo Satanás imita a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, imita a la iglesia. Es el padre de la mentira y de la imitación. Así que a la próxima que te digan Apocalipsis, el libro de la marca de la bestia, decirle, no, eso es una falsificación de algo que fue creado por Dios, vení que te cuento. Así y ahí que lo sentás y arrancás Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y ahí empezás. Seguimos. Así que volvemos a Apocalipsis 7, nos quedaremos en el versículo 4, dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Quedó claro que eran 12,000 de cada tribu. Pero hay muchas religiones o movimientos religiosos que hablan de que lo único que se salvan son 144,000. Y hay que entender lo siguiente, que estos 144,000 son creyentes judíos de los últimos tiempos que aceptaron a Jesús como su Mesías, y este número tiene que ver con primicias. ¿Qué es una primicia? Lo primero de mucho. Entonces, no está hablando que literalmente van a ser solamente 144,000. Probablemente sean 144,000 judíos que sean los precursores en haber conocido al Mesías, entendido que Él es el Mesías y empezar a compartir el Evangelio, entendiendo que en la gran tribulación se va a vivir el mayor tiempo de persecución, pero la mayor cosecha de almas nunca antes vista en la tierra, porque el ecosistema natural de la iglesia es la persecución, y a mayor presión, mayor empuje. Por eso es que este pasaje que siempre decimos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa esto? Está hablando de puertas del infierno, no pueden soportar el avance de la iglesia por más resistencia que ponga. Entonces esto es tremendo para nuestras vidas. Son los primeros de muchos. Seguimos. Vamos al 9. Ahora viene la parte de los gentiles. Y dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda lengua, tribu y nación, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a leer Mateo 24:14, un versículo muy conocido, pero que responde a esta enorme cantidad sin precedentes de personas, toda tribu, lengua y nación. Mateo 24:14.
y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, entender esta dinámica, una explosión de evangelismo. ¿Por qué? Porque los hijos están entendiendo, los que tienen ojos abiertos, están entendiendo que Cristo viene. Y por eso se establece esta cuestión de que Juan ve una multitud innumerable de chinos, africanos, de toda tribu, lengua y nación. Pero ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en este tiempo de evangelizar? Porque si nosotros hoy no empezamos a vivir la gran comisión, no podemos pretender que en esos tiempos seamos parte de esa iglesia que multiplique. Entonces, tenemos que entender que hay una misión para nosotros, que toda tribu, lengua y nación pueda verlo a Él regresar. Y esto se va a marcar sin precedentes en ese momento, en la gran tribulación. Vamos a leer completo ahora y hay varias cositas claves. Quedamos en el 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: Amén. La bendición, la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios secará cada lágrima de sus ojos. Y acá hay una enseñanza tremenda. Lo primero que vemos es que los que están delante del trono eran de toda tribu, lengua y nación que fueron mártires, que dieron su vida por Jesús. Y aparecen en victoria. La cuestión de las ropas blancas y las palmas en las manos significa victoria. Es un simbolismo de victoria. Las palmas en la mano. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en el burrito y que las hojas de palma en señal de victoria? Y las ropas blancas hablan de pureza y lo blanco también habla de victoria. No estaban cansados ni agobiados, sino que los muestra en victoria. Es decir, lo más grande para ellos era estar delante del trono. Y ahora sí, ¿me pasás la...? Santi. Ay, hasta que me acuerdo el nombre de los chicos, son demasiado. Gracias. Les quiero mostrar algo que entendimos esta semana. Dice... Ustedes son medio traviesos, a veces me ponen fibrones permanentes y ahí después tengo que arreglar con los pastores. No me van a ver ahora, pero no importa. Es así. Dice que están delante del trono. Este es el trono, ¿no? Dice que acá están todos los que fueron mártires, delante del trono. ¿Se acuerdan de los serafines? Dice que los serafines están acá, 2, 3, 4, formando como un círculo alrededor. Y decíamos que cada vez que los serafines dan gloria y honra, los 24 ancianos se postran. ¿Recuerdan? Y dicen que alrededor del trono habían ángeles. Ángeles. Miren el lugar de los mártires. Son los primeros que están en la línea del trono. Y dice que cuando ellos salen de la gran tribulación, no es simplemente que Dios los saca como decir, bueno, los saco para que huyan de la muerte. No, no, no. La victoria más grande es estar delante del trono de día y de noche.
Y lo que ellos empiezan a clamar en ese momento dice así: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono. Y todos los ángeles dicen sí, amén. Se ven conmovidos por la oración de los mártires y se unen a esta adoración y dicen amén. La bendición, la gloria, la honra, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Juan está viendo lo infinitamente rentable que es dar nuestra vida por Jesús. Lo infinitamente rentable. No estamos lejos del trono, es la posición más cercana. Ni siquiera los serafines están tan cerca como nosotros. Están alrededor de los mártires. Dice, Juan ve lo infinitamente rentable que es lo que implica el martirio. Dice que la gloria que vendrá lo vale todo, vale cualquier pena. Porque así como es un tiempo sin precedentes la gran tribulación, no estamos romantizando la gran tribulación, dice que va a ser un tiempo sin precedentes. Mateo dice que si estos tiempos no van a ser acortados, ninguno podrá mantenerse en pie. Pero Juan dice, así de infinitamente glorioso va a ser estar frente al trono de Dios. Él lo vale. Y algo maravilloso es que hemos leído muchas veces, o dicho muchas veces el versículo, esta leve y momentánea tribulación no se compara al mayor peso de gloria que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, por medio del Cordero nosotros tenemos acceso libre al trono celestial. Y no solamente acceso, sino la posibilidad de estar cara a cara. Entonces, mis hermanos, no importa la tribulación que enfrentemos, sea grande, sea pequeña, sea difícil o no sea difícil, independientemente de la circunstancia, vale la pena. Vale la pena estar cara a cara con el Señor. Y algo más clave que dice, en el versículo 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. ¿Se acuerdan lo que habíamos estudiado del sacerdote? Que tiene que tener la llama encendida. Dice día y noche lo van a estar adorando. Y algo más que dice es que, escuchen esto, dice, nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más le quemará el calor del sol. Vimos que en la gran tribulación y todo lo que se va soltando, vimos que uno de los sellos era un hambre después de la guerra muy fuerte que va a haber. Hambre y sed. Nunca más les quemará el calor del sol, tiene que ver con la cautividad. Una persona que puede irse, no está debajo del sol, habrá de ser cautivos y los trabajos que van a tener que hacer los que sean llevados, así como los desterrados o los que son llevados a campos de concentración. Por eso dice, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está delante del trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua vida y les secará toda lágrima de los ojos. Y acá hay algo tremendo. Cuando habla de que Él es el pastor y los guiará a aguas de manantial, ¿qué pasaje se le viene a la cabeza? Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Por eso que hablamos de que cuando nosotros vamos a leer un versículo, tenemos que tener 3 elementos. Voy a volver a reiterarlo porque esto es clave. 3 formas de entender la palabra e interpretarla. Por ejemplo, Salmo 23. Vamos a entenderlo primero desde el contexto histórico en el que se escribió eso, ¿no? ¿Qué estaba viviendo el salmista cuando escribió esta situación? Y de qué manera le afectaban circunstancias que él entendió que en medio de la crisis él tenía un Dios que era su pastor. Entonces, el contexto inmediato. Después hay un contexto atemporal, es decir, cómo este pasaje de Salmo 23, en donde el Señor es nuestro pastor, hoy es viable en nuestra vida. De qué manera el Señor nos guía, ¿sí?, por sendas de justicia, de qué manera el Señor nos lleva a esos verdes pastos. Pero siempre la palabra tiene una aplicación profética, porque en los últimos tiempos, en la gran tribulación, cuando la iglesia esté en los momentos más difíciles, tendrán un pastor que los va a guiar.
Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Por eso, lejos de que este mensaje nos dé temor en el corazón, nos da esperanza. Porque ni siquiera el momento de mayor éxito, entre comillas, para el infierno podrá ser lo suficientemente fuerte para que el Señor no nos acompañe. O sea, Dios va a estar con nosotros, no importa la circunstancia. Y esta tiene que ser nuestra esperanza. Les leo lo que dice Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, y el sol radiante no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. Así que siempre repite lo mismo. No sé si se dan cuenta cómo en Salmo, Isaías y Apocalipsis utiliza la misma base. Él es el pastor, Él nos guía y nos lleva a esas aguas, a esos lugares donde debemos estar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Amén? Bueno, avanzamos. Apocalipsis capítulo 8. Entonces lo que vimos hasta acá fue una explicación angelical, ¿sí? En donde el ángel le decía a Juan, la iglesia va a enfrentar los 7 sellos, las 7 trompetas, va a enfrentar toda esa dinámica, pero tranquilo, porque hay una explicación para esto y es que el Señor los va a proteger. Así que entender esto, la explicación angelical que es un paréntesis donde el ángel le da detalles generales de lo que va a pasar. Entonces, ahora a partir de las copas, de las trompetas, empecé a leer las trompetas con la visión de la protección. Amén. Empecé a leerlo entendiendo que estas dinámicas van a pasar, pero el Señor va a estar con protección. Nuevamente decimos entonces, ¿qué es la protección? No es protegernos de la muerte, porque la muerte para un hijo de Dios es simplemente una transición. Todos vamos a morir en algún momento. De lo que nos está guardando es de la segunda muerte, que es al lago del fuego y azufre. Él protege hasta el final tu fe. Y eso, lejos de estar agobiados frente al trono, estaban en victoria. En realidad no están perdiendo. Cuando Satanás dice y arremete contra la iglesia, lo vamos a ver después, porque sabe que le queda poco tiempo, 3 años y medio, y piensa que está ganando al haber muchos mártires, ellos están venciendo. Porque díganme si no es vencer, ser los primeros en la línea frente al trono de Dios. Tenemos que cambiar el concepto de qué es vencer y qué es perder, básicamente. Me acuerdo que hay un versículo, no me acuerdo ahora el pasaje, pero dice, los que amen más su vida la perderán. Pero ¿quién? Pastor, ayúdeme. Pero por causa de mí la ganarán. Era tarea para la pastora. Hay una frase que es muy marcada en el ámbito de las misiones, que tiene que ver con unos misioneros que no recuerdo bien qué lugar, pero creo que era en Centroamérica, que bueno, entraron a una tribu. Hay una película incluso que van con la avioneta, llegan al lugar, pero después son asesinados por la tribu. No me acuerdo el lugar donde era, pero uno de esos misioneros que murió como mártir, compartiendo el evangelio, dijo lo siguiente: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. O sea, no es un tonto aquel que entrega esto que soy, que sos. No es un tonto que entrega aquello que se va a perder de todos modos, que se va a pudrir, que va a desaparecer, para ganar aquello que nunca se podrá perder. ¿Cuáles son tus prioridades, mi hermano? ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar? Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así, esto no importa, Él en mí. Su plan en mí, sus propósitos en mí, cumplir lo que Él quiere. Por eso esto es muy, muy clave. Cerrando, solamente para cerrar la idea, por eso es clave entender este mensaje, entender quién es aquel que vendrá, quién es el que está sentado en el cielo, porque es lo que te va a hacer que permanezcas firme en los momentos difíciles. Sabemos que las cosas se van a complicar más, no esperamos que todo se resuelva, sino todo lo contrario, pero confiamos en su liderazgo y Él lo vale. Así que bueno, vamos ahora
hasta la clase pasada vimos qué número de sello. El número 6, ¿sí? Vimos los primeros 6 sellos. Una pausa, explicación angelical, y ahora vamos al séptimo sello, que el séptimo sello desencadena las 7 trompetas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, esto está caracterizado por 5 aspectos. En primer lugar, es una ordenanza, este séptimo sello, una ordenanza de los 7 ángeles con sus trompetas, es decir, dar luz verde a esta dinámica que se viene ahora. A un ángel se les ha dado incienso celestial para reforzar las oraciones de los santos. Cielo y tierra trabajando juntos y potenciando así el juicio al anticristo a través de las trompetas. Por eso decimos que nuestro clamor, nuestras oraciones están llenando copas en el cielo. Por eso cada vez que vas a orar, yo adopté esto de decir, Señor, bueno, vamos a llenar copas. Ahora, y ahí empiezo a orar, o sea, empezar a clamar diciendo, Señor, que tu reino venga, que tu presencia sea establecida, trae salvación a las naciones, trae restauración a las naciones, es estar llenando copas en el cielo. Y dice que en este momento Dios le da la luz verde a un ángel y le da incienso celestial para reforzar las oraciones. En el tiempo de la gran tribulación se va a vivir el tiempo de mayor avivamiento en la iglesia. O sea, los avivamientos que vimos hasta ahora son unos pichoncitos a lo que se va a vivir en ese tiempo, por la explicación que vimos la vez pasada del tercer cielo, segundo cielo. Pero independientemente de eso, entender de que el clamor tiene que ser nuestro motor como iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que no avanza. Y avanzar no significa crecer numéricamente. Avanzar significa caminar en revelación. Y cuando hay oración, intercesión y adoración, hay revelación. Algo que quiero aclarar y sumar a lo que vos decís es esta cuestión de la oración y saber por qué orar. ¿Cuántos de nosotros, nuevamente esa palabra que no me sale, pero maldijimos a la pandemia, ponele que esa es la conjugación, pero todo esto, al saber que Jesús es quien lo permite, nos redirecciona en la oración. Aprender por qué orar, querramos o no querramos, ese plan se va a llevar adelante, estemos de acuerdo o no. La cuestión está en cómo nos posicionamos. Y escuchamos muchas veces decir, no, yo no quiero que todavía venga el fin, porque hay muchos todavía que necesitan salvación. Todo lo contrario, los juicios son para sacudir a la tierra, que vean que hay un Dios en el cielo y lo reconozcan, porque si hoy la gente en su comodidad no reconoce que hay un Dios, quizás gloria a Dios por los juicios que van a venir a sacudir la tierra y decir, si no crees en mí, se te viene la noche, arrepentite. Recién ahora podemos empezar a ver los juicios de Dios que son amor. Y más, vamos a empezar a leer, voy a leer esta partecita, ¿terminaste? Aguantame, quiero decir algo, antes que avances. Que de la mano de lo que ella dice, de que va a ser un tiempo de mucho evangelismo y muchos van a conocer al Señor, pero el Señor no viene ya, no porque falta gente que escuche del Señor. Espera, porque hay un versículo que dice, y Él es paciente. ¿Paciente con quién? Ahí decimos. Con nosotros. El Señor no viene ya, no porque falta gente que lo conozca, porque de todos modos los juicios van a demostrar que Él es el Rey. El Señor no viene todavía porque hay una iglesia que no está preparada. Entonces, la cuestión no es el evangelismo, porque de todos modos, como iglesia en esos momentos de dinámicas, vamos a ser activados en eso. Eso no significa decir, hey, bueno, no hay que evangelizar, el Señor va a venir con los juicios. No, hay muchos que necesitan conocer al Señor, incluso antes que Él venga. Pero lo que vamos es lo siguiente, como iglesia no estamos preparados. Entonces, si hoy viene el Señor, ¿con qué novia se encuentra? Por eso es que el Señor no es que se olvidó, simplemente está retrasando, porque está siendo paciente con nosotros. Por eso estamos esperando y apresurando, como dice Pedro, la venida del Señor. Estamos apresurando en prepararnos, en meternos en el entendimiento, en clamar Maranata, ven Señor Jesús, porque queremos que encuentre una iglesia preparada. Amén. Entonces esto es clave. ¿Vos querías leer algo? No, bueno. Así que además de estas cuestiones de las oraciones, etcétera, vamos a ver que en este séptimo sello es fuego lanzado en la tierra, se producen disturbios cósmicos en el cielo, un terremoto ocurre en la tierra, o sea, la tierra es movida y sacudida. Vamos a leer Apocalipsis 8.
En relación con lo que veníamos hablando, escuchen esto, capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante media hora. Vi a los ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Pausa. Y este silencio en el cielo por media hora. Esta es mi interpretación. A Dios no le gusta matar gente porque sí. Tampoco le gusta mandar una gran tribulación. Hubo silencio en el cielo como anticipación de los juicios que se iban a venir. Viene una sacudida sobre la tierra. Y creo que vieron en un acto cuando muere alguien y todos hacen silencio como en señal de honra, ¿no? Creo que hay un silencio por media hora en el cielo, como diciendo, ojalá que así me reconozcan, porque lo que se viene es tremendo. Decíamos, cada vez más intensidad y más frecuencia. Los juicios que vamos a ver ahora son los últimos para que la tierra reconozca al Señor como su Rey Salvador. Y vamos a ver varios versículos, Salmo 46, 10. Todos los versículos que vamos leyendo que por ahí no los encuentran en el material, siempre los ponemos acá. Todos los que leemos los ponemos en la pantalla, así que cualquier cosita, si no los encuentran, además los leemos rapidito, pueden ir anotando, ¿sí? Salmo 46, 10, dice lo siguiente. Así, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos y sepan que soy Dios. Todas las naciones me van a ver de una manera diferente y profunda. Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Guarden silencio en la presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. Juicios. Silencio, viene el Señor con juicios. Zacarías 2:13. Zacarías 2:13. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Así que esta dinámica, ¿no? Donde silencio, porque ahora vienen los juicios. ¿Y por qué es clave esto? Porque previo, como decíamos, en los sellos, era el juicio de arrepentimiento, era sacudir la tierra para que el hombre se dé cuenta de quién era Dios. Pero ahora el Señor dice, Anticristo y todo el sistema babilónico, ahora vas a ver. Y empieza a desatarse esta dinámica. Seguimos. Capítulo 8, Apocalipsis, versículo 3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Qué lindo es saber que nuestro clamor es una fragancia para el trono. O sea, el ángel agarra esa copa, dice, de oro llena de incienso mezclada con las oraciones de los santos, con tu clamor, con tu intercesión. Y el humo, dice, inundaba todo el ambiente. O sea, delante de la presencia de Dios, nuestro clamor no pasa desapercibido, aun si no sentimos que haya una respuesta. Nuestra oración no es más acertada o menos acertada si tenemos respuesta inmediata o no. Nuestro clamor tiene que ser una ofrenda al Señor, es un sacrificio. Es decir, Señor, yo clamo y oro e intercedo, no porque quiero ver resultados, sino porque vos te mereces. Es una ofrenda, mi clamor, mi intercesión, mi adoración, esa sintonía, esa relación con Él se transforma en esto. Avanzamos y acá comienza. Bueno, y algo clave que ahí me hizo recordar que lo salté por arriba es que estas oraciones tienen que ver con el clamor por la venida de su reino. Recordamos el pasaje siempre, lo repetimos, pero hay muchos versículos que lo vamos a repetir siempre, que Pablo dice, si Cristo es solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. Está literalmente así en la palabra. No me acuerdo el pasaje, pero
Bueno, Yo tampoco. vos tampoco, ella siempre es mi buscador de Google para versículos. Pero entender esto, que nuestro clamor, ¿es importante orar por sanidad? Por supuesto que sí. ¿Es importante orar por trabajo? Claro que sí. ¿Es importante orar por las necesidades? Por supuesto que sí. Pero hay que entender que hay un clamor que no corresponde o no tiene que ver con lo que pasa temporalmente en nuestra vida, sino con el plan y el proyecto de Dios. Y ese clamor es el que llena de incienso las copas. O sea, entender de que hoy en día como iglesia está bien orar por todo lo demás, pero no olvidarnos que hay un clamor que tiene que ver con preparar el camino para el Señor. Y me gusta como dice Pablo esta cuestión de qué dignos de lástima, porque bien podríamos quedarnos en nuestro lugar, bueno, yo conozco a Cristo, esto es lo que conozco, oro por esto, oro por mi familia, pero hay un plan mucho más grande, iglesia, del cual podemos ser parte. Qué lástima sería que como iglesia no formemos parte de su plan. Sin embargo, siempre queremos que Él se sume, parece, a los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Pero Él tiene un plan. ¿Cómo nos sumamos como iglesia? ¿Cómo somos parte? ¿Cómo tenemos un lugarcito en todo lo que Él tiene planificado? Por eso hablamos de que tenés que encontrar tu lugar en la profecía. ¿Y qué tiene que ver con esto? Es decir, ¿de qué manera, Señor, yo contribuyo con tu plan? Porque una profecía es una declaración de lo que va a pasar. Esto es sí y amén. Entonces decir, Señor, en ese sí y amén, en esa realidad, ¿cómo yo puedo contribuir? Entonces eso es encontrar nuestro lugar en esta profecía. Ahora vamos a los juicios de las 7 trompetas, ¿sí? Son literales, futuras, progresivas y cronológicas. Por una razón es que hay un orden en la forma en que se le es revelado a Juan. Hay un orden, hay un lugar para cada cosa, y esto nos habla de que tiene que ver con progresividad y que son cronológicas. Y tiene 3 propósitos principales los juicios de las 7 trompetas. En primer lugar, obstruir el imperio del anticristo destruyendo sus recursos naturales. Vamos a ver que en las primeras trompetas, en las primeras 4 trompetas, las dinámicas que pasan atacan puntualmente a los recursos naturales. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la gran tribulación el anticristo no es una imagen simbólica, es literal, ¿sí? Va a haber alguien que va a estar dirigiendo todo lo que va a estar pasando, y como es alguien literal, también va a tener su centro de mando y de movimiento. Esto afecta lo económico, lo político, lo geográfico, todo es afectado por este sistema. Por eso es que Dios lanza estas primeras 7 trompetas, estos 7 juicios, primeros 4, afectando los recursos naturales que de alguna manera abastecen o suman a este imperio o movimiento. Y algo clave es que, ¿para qué otra cosa va a servir esto? Es para alertar a los no creyentes del incremento de estos juicios. ¿Por qué la iglesia tiene que entender esto? Porque va a ser un manual de oración. Nosotros sabiendo lo que va a pasar, es decir, arrepentite porque después lo que se viene es esto, como Moisés, o sea, nuevamente sombras proféticas, mis hermanos. Venía Moisés y decía, Faraón, si no te arrepentís, lo siguiente que va a venir es tal cosa. La iglesia va a tener lo mismo. Tenemos el mensaje acá, va a ser una guía de oración. Vamos a estar preparados. Entonces, para las personas que no crean, va a ser advertirles de lo que se viene para arrepentimiento. No sé si alguien vio, es poco espiritual, ¿no? Pero en Netflix subieron ahora una serie de Moisés, junto con todas las series que podríamos haber visto. Y es muy interesante cómo lo muestran, ¿no? Porque el faraón está destruido emocionalmente por lo que está pasando, y Moisés viene y le dice, déjanos ir, ya está. O sea, y el tipo cabeza dura es no, y viene otra más, y todos alrededor le decían al faraón, aflojá, o sea, si no, esto viene de mal en peor. Y bueno, de alguna manera esto, lo que pasa en Éxodo, en la palabra, también se aplica en esta circunstancia. Y entender de que es una llamada a los santos para reunirnos en clamor, en intercesión, teniendo esta base de entendimiento. Y nuevamente decimos de que los juicios de las trompetas y las copas no nos afectan a nosotros, sino las trompetas afectan a los recursos del anticristo, y las copas ya son copas de la ira, ya es destrucción. Ahí ya viene Jesús, y ya viene para destruir a sus enemigos. Muy bien. Vamos a leer las trompetas. Vamos a
Hoy solo vamos a ver las primeras 4, pero le leemos todas las que vamos a ver. Como dijo Mati, las primeras 4 afectan a los recursos naturales y las 2 trompetas, la quinta y la sexta, afectan directamente al ser humano. Vamos a ver langostas demoníacas y literalmente demonios que vienen a matar a la cuarta parte de la población Bueno, pero pará, no te mundial. adelanté de tanto, aguantá. Es que me encanta. Vamos a avanzar de a poco. Primer trompeta, vamos a leer estas dinámicas. Bueno, sí, vamos a leer y ahí explico vamos a explicar las 4 trompetas. ¿Quieres que lea? Leo. Bueno. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Entonces, los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo con fuego, mezclados con la sangre, fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. primero granizo con fuego. Y miren este cuadro, es muy interesante porque tiene que ver con lo que decíamos hoy, Eclesiastés 3:15, que lo que ya pasó va a volver a pasar y el Señor repite y hace que pasen nuevamente las cosas. La primera trompeta, granizo con fuego, Apocalipsis 8:7, tiene que ver con la 7ª plaga de Egipto, granizo con fuego, Éxodo 9 del 22 al 26. Y así vamos a ir viendo cómo cada una de estas trompetas tienen que ver con esas plagas también de Egipto. Vamos a leer todas las trompetas hasta la 4ª. Sí, vamos a ir explicando entre medio. Algo clave acá, en la primer trompeta de esta cuestión de granizo con fuego mezclados con sangre sobre la tierra, que encendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. ¿Se acuerdan años anteriores lo que pasó en Corrientes? La quema gigante. Bueno, ahora imagínense lo que va a ser una tercera parte de toda la tierra. Esto va a afectar directamente a los animales, es decir, al no tener para pastar lo que va a ser la ganadería, ovejas, etcétera, todos los animales que dependen del alimento del suelo, va a afectar al recurso alimenticio del anticristo. ¿Ven? Una consecuencia es los recursos de la alimentación, así sea como leche, carne, queso, va a ser afectado del imperio del anticristo. Vemos versículo 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Acá vemos 2 cosas. Primero, esta cuestión de que afecta directamente a lo que viene a ser la vida marítima, ¿sí? En cuanto a los barcos, etcétera, afecta a esa parte del sistema del anticristo y por otro lado todo lo que es los recursos pesqueros. Y que tenga que ver con el agua. Vamos con la tercera. La tercera dice, entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y de los manantiales del agua. El nombre de la estrella era amargura, en otras versiones dice ajenjo. Hizo que la tercera parte del agua se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Lo que dicen los estudiosos es que el oro del futuro va a ser el agua. Por la escasez, miren cómo se une con el relato bíblico. Una tercera parte del agua y de los ríos y de toda el agua dulce se vuelve amarga. Vemos el cuarto, versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó la trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba sobre los cielos gritando fuerte:
terror, 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 o ay, ay, ay. Estos son las 3 últimas trompetas, quinta, sexta y séptima. Terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que se vendrá cuando los 3 ángeles toquen sus trompetas. Fíjense que cuando en la palabra dice que cuando fue lo del diluvio, el juicio fue por agua y que el juicio que ahora viene es por fuego. Hay un común denominador que tiene que ver con el fuego. Y podemos ponerle el nombre que querramos, pero si hablamos en términos mundiales hacia dónde se está dirigiendo el planeta a causa de lo que hemos hecho nosotros, calentamiento global y una cantidad de dinámicas en términos geográficos y climáticos, todo apunta a este mismo elemento. ¿Y se acuerdan las 2 palabras que decíamos? Intensidad y frecuencia. Entonces, todas las dinámicas hasta que arranque la gran tribulación es intensidad y frecuencia, ¿sí? Cada vez va a ser más calor, cada vez va a llover más, cada vez va a ser estos cambios abruptos. La noticia de que por primera vez pasó tal cosa cada vez va a ser más común en todo el mundo, donde nunca antes se registró tanta cantidad de agua, nunca antes se registró tantos incendios, tantas pérdidas, y esto va a ir en aumento. Sin embargo, para que no nos vayamos a casa con esta sensación de película de terror, está medio endemoniado, ahí está. Propósito general de los juicios de Dios: liberar al pueblo de Dios. O sea, el Señor lo que está diciendo: yo quiero liberar a mi pueblo, ¿sí? Voy a quitarlo, sacarlo de la esclavitud. De hecho, después vamos a ver en las 7 copas, ¿sí?, cómo Dios, o sea, Jesús volviendo y regresando, va a ir liberando también al pueblo que está siendo oprimido. Entonces, el objetivo de los juicios es amor por su pueblo. Es clave lo que dice Mati, porque nuevamente es un paralelismo con el Éxodo. Las plagas de Egipto que Dios mandaba era para liberar a su pueblo, para que el faraón los suelte. Ahora, las plagas que van a venir todos los juicios que van a venir sobre la tierra es para llevar al pueblo de Dios a la tierra redimida. Después va a estar el milenio, vamos a restaurar la tierra, es volver a ese Edén. Todo esto que está pasando es para volver a ese Edén. Así que liberar al pueblo de Dios, purificar la iglesia. Compartimos esta frase la vez pasada de que la crisis o los problemas limitan nuestras posibilidades, pero reordenan nuestras prioridades. Y la iglesia comprende con mayor fuerza su prioridad bajo presión. Entonces, esto es necesario. En tercer lugar, que las personas tomen postura antes del juicio final, es decir, que haya una determinación en la gente, darles oportunidad de arrepentimiento a muchos para que se entreguen a Cristo. Y una de las claves para entender Apocalipsis es entender el Éxodo, como decíamos recién. Pero entender que todas estas dinámicas y estos sucesos tienen un objetivo, y es que todos volvamos a estar nuevamente con Él. Ahora, hablamos con unos amigos la vez pasada y hablamos de que ¿no les parece mucho todo esto? O sea, como todo este lío para... Pero vamos a leer más adelante que dice, una vez que terminó todo el proceso, dice, estas primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque lo que pasó desde la caída del hombre hasta Dios Padre volviendo a encontrarse con su creación, son primeras cosas. Para nosotros es un montón porque estamos en el tiempo, pero Dios es el creador del tiempo. Por lo tanto, yo me lo imagino a Dios sentadito en una silla gamer, esa imaginación mía, ¿no? Y así una pantalla. Edén, Edén. Todo el proceso entre medio. ¿Por qué? Porque el Señor ve el tiempo, conoce el tiempo, y el Señor sabe de que lo que para nosotros es un montón, el Señor dice, son las primeras cosas. Es parte, es un trámite para que nuevamente todo lo que yo soñé en un principio vuelva a estar en su lugar. Entonces, a nosotros quizás nos parece muchas dinámicas, muy fuerte todo, muy grande todo, pero el Señor dice, va a llegar un momento de nos decir, muchachos, estas primeras cosas pasaron, prepárense para una eternidad conmigo. Y esa es nuestra esperanza. Para una mente finita es un montón, pero para una mente eterna son las primeras cosas. Así que se viene mucho más. Nos regalan 5 minutos y terminamos. Gracias. ¿Sí?
Y bueno, en el cuadrito que estábamos viendo recién, simplemente para terminar de cerrar esto, ahí vemos, la primera trompeta tiene que ver con la séptima trompeta, granizo con fuego. La tercera trompeta, los ríos se convierten en sangre, tiene que ver con la primera, el río Nilo se convirtió en sangre en el Éxodo. La cuarta, que habla de tinieblas, tiene que ver con la novena de las plagas de Egipto. La quinta, langostas demoníacas, tiene que ver con la octava, langostas naturales. La sexta, muerte esparcida, con también lo que dice la décima en la plaga de Egipto, muerte esparcida. Por eso es que a través de estos 21 juicios Dios va a liberar a la humanidad para introducirlos en la tierra redimida. Con Moisés fue en la tierra prometida, pero con nosotros en la tierra redimida. Entonces, de alguna manera, esta imagen de este Moisés profético es la imagen de Jesús, diciéndonos: yo me voy a encargar de sacarlos de ahí y ponerlo en mi propósito, en mi sueño, en mi plan. Y es acá donde se establece lo de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, que dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Clarísimo. Por eso es que, mis hermanos, yo sé que es mucho contenido, es mucho, pero si algo queremos que quede grabado en tu corazón, de que Dios sigue siendo el mismo independientemente de la circunstancia, de que todo está bajo su plan. Y así, según las posturas escatológicas, pasemos la gran tribulación o no pasemos la gran tribulación, independientemente de eso, Dios está llamando a una iglesia preparada. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento Dios nos llama a estar preparados, despiertos, velando, y por algo es. Entonces, mis hermanos, puedes decir que está al lado tuyo: hoy te estás despertando, hoy estás velando, estás haciendo lo que el Señor te dijo que hagas. Nos estamos preparando. Voy a invitar a los chicos si pueden pasar. Queremos terminar, si nos querés acompañar a Salmos 91. Teniendo todo esto en la mente, ¿no? Que, como leíamos, si nosotros agarramos Apocalipsis y vamos primeramente al plan, lo que produce en nosotros es temor. Pero teniendo la revelación correcta de quién está sentado en el trono, hay un trono establecido, un arco iris detrás que promete que la tierra no será totalmente destruida, que el que permite todas estas cosas es Jesús, el que va abriendo los sellos, tiene que provocar paz en nuestro corazón. Y les leo recordando todo lo que ya leímos acerca de todo lo que va a pasar en la tierra con lo que es la vegetación, el agua, etc. Miren lo que dice Salmos 91. Los que viven bajo el amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Confiamos en su liderazgo. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él te rodeará con sus ángeles y te protegerá donde quiera que vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré
a los que me aman y protegeré a los que confíen en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré y los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Ven cómo tiene sentido la palabra cuando entendemos el plan completo? Ya no oramos simplemente por cosas terrenales, sino permanecer firmes hasta el final. No le pedimos que nada malo nos toque, sino que Él proteja hasta lo último nuestra fe, porque Él lo vale, como veíamos ahí. Así como va a haber un tiempo sin precedentes, la gloria futura de estar frente al trono de Dios va a ser igualmente de sin precedentes, cosa que no hayamos conocido. Y como dice, no nos promete que las dificultades no las vamos a pasar. Él promete que estará con nosotros.